Vamos a hablar entonces, como habíamos dicho, del trastorno de control de los impulsos. Hablábamos de la dificultad de encontrar este tema en tal vez los manuales y demás, y se basa básicamente en que a partir de lo que son las clasificaciones internacionales y demás, siempre van quedando una serie de temas que son como las misceláneas, ¿no? Que no son los grandes temas de la psiquiatría, como la depresión, la psicosis, etc. En donde el DSM, la clasificación que utilizan, se organiza de forma de un tema, digamos, una patología en sí. Entonces, el trastorno del control de los impulsos es un caso bastante especial porque cuando hablamos de impulsos, en realidad hablamos de un síntoma, pero en este caso, el síntoma se puede llegar a configurar con una patología. Generalmente, digamos, coexiste con otros tipos de patologías, pero también por sí misma tiene como algunas características. Cuando nosotros pasamos viendo a lo largo de la clase este grupo de patologías, en realidad vamos a ver que está formado por diferentes cuadros. Dentro de estos tenemos el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía, la piromanía, el juego patológico, la tricotilomanía, y siempre en lo que es el DSM tenemos un apartado no especificado que sería el trastorno del control de los impulsos no especificado. Lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo cada uno de estos temas por separados y vamos viendo de qué se trata en sí cada uno. Previamente, traje acá algo de material para poder entender un poco de qué se trata esto de los impulsos. Acá tenemos a Henry Lee, que en 1950 ya estuvo hablando algo de lo que se relaciona con los impulsos. Él decía, con frecuencia el comportamiento de nuestros pacientes es automático, involuntario y forzado, queriendo referirse de alguna forma a lo que son los impulsos. Entonces, ahí establece este carácter automático, involuntario y forzado de lo que son los impulsos. Henry Lee también refiere que el problema de la impulsividad es un problema difícil que plantea a la vez todas las cuestiones más oscuras de la psicopatología, las de las propulsiones, las pulsiones y tendencias del instinto, las del humor, las de los movimientos automáticos y de la voluntad. ¿Qué quiere decir Henry Lee con todo esto? Que justamente como decíamos, cuando hablamos de impulsividad y de impulsos, hablamos también de un síntoma. Entonces es bastante complicado definir en sí los problemas de impulsividad porque definitivamente en la mayoría de las patologías o la mayoría de los caracteres o de los aspectos que pueden ser patológicos de un paciente, seguramente hay un carácter impulsivo en ello. Para poder entender un poquito mejor lo que son los impulsos, Henry Lee clasifica a la impulsividad y hace una división que es bastante interesante y que me parece que nos puede llegar a servir para apoyarnos y para poder empezar a entender un poco más esto. Cuando habla de impulsividad, habla de lo que son las protopropulsiones y los comportamientos impulsivos. Y la diferencia entre las protopropulsiones viene a ser un poco, él habla, por ejemplo, que las protopropulsiones tienen un carácter de endogeneidad y de incoercibilidad, es decir, tienen más que ver las protopropulsiones definitivamente con lo que son las cuestiones neurológicas, ¿sí? Define las protopropulsiones como estos impulsos que vienen de adentro, que son endógenos y que el individuo no puede detener. Algo que diferencia lo que son los comportamientos impulsivos, en donde un comportamiento impulsivo es lo que nos interesa a nosotros, y lo define como una regresión de la conciencia que deja de ser reflexiva para volverse automática, y una regresión de la personalidad que deja de ser libre para volverse autómata. Y acá hay dos puntos que resultan bastante, o tres puntos que resultan importantes. Una es la regresión de la conciencia. Cuando hablamos de la regresión de la conciencia en un comportamiento impulsivo, hablamos, bueno, que uno habitualmente tiene tendencias a los comportamientos impulsivos, ¿no? Uno puede estar peleándose con alguien e impulsivamente tener ganas de hacer algo. Justamente una barrera consciente es la que nos hace, digamos, de filtro para que, digamos, ponernos un freno de alguna forma. Entonces, un comportamiento impulsivo tenemos esta regresión de la conciencia. Es decir, la conciencia deja de ser útil para detener ese impulso que viene. Entonces, regresión de la conciencia que deja de ser reflexiva para volverse automática, se pierde, el paciente pierde esta capacidad de reflexionar y digamos, actúa automáticamente con lo que siente, con lo que le pasa,
y una regresión de la personalidad que deja de ser libre para volverse autómata justamente porque pierde la capacidad de decidir y solamente puede hacer lo que automáticamente el impulso predispone. ¿Se entienden estas dos cosas? Como los impulsos, es decir, se reduce la conciencia, el paciente no puede detenerse, con lo cual tampoco puede decidir, solamente puede hacer lo que el impulso le determina. Habíamos visto una serie de cuadros que son los que forman este diagnóstico de trastorno del control de los impulsos, en donde el más significativo es justamente... vamos a hablar antes del cuadro en sí, vamos a hablar unas distinciones en trastorno del control de los impulsos. Para poder entender de qué se trata el cuadro, tenemos que entender que es un diagnóstico del eje 1. Nosotros habíamos hablado, cuando hablamos de clasificación, del diagnóstico multiaxial. ¿Saben más o menos de qué se trata el diagnóstico multiaxial? Cuando hablamos de patología del eje 1, del eje 2. Cuando hablamos de patología del eje 1, del eje 2 y hablamos del resto de los ejes en el diagnóstico multiaxial, lo que intentamos hacer es tener un entendimiento y un abordaje del paciente ampliamente, es decir, los diferentes ejes se estipulan para tratar, sería como una forma de desglosar el diagnóstico que nosotros hacemos del paciente, sobre todo para facilitar la comunicación y para poder entendernos de qué se trata. Cuando hablamos del diagnóstico del eje 1, hablamos básicamente de patologías que tienen que ver con el motivo de consulta, con la patología clínica que el paciente tenga en ese momento. Cuando hablamos en cambio del eje 2, sin querer meternos demasiado, hablamos de lo que son los trastornos de personalidad y el retraso mental. Entonces, eso que nos permitiría entender que en el eje 2 un paciente tiene tal personalidad y el eje 1 nos determina qué le estaría pasando ahora, si se quiere, cuál sería el motivo de consulta. ¿Sí? Entonces, esto es algo, es una patología del eje 1 que se refiere a lo que es el motivo de consulta. Es decir, que muestra fenómenos y no muestra estructura, muestra qué le está pasando al paciente que consulta. No nos habla de cómo es el paciente estructuralmente, sino qué le está pasando ahora. Cuando hablamos de un trastorno del control de los impulsos, lo vamos a definir como una incapacidad o fracaso para resistirse al impulso o tentación de llevar a cabo una acción que es por principio perjudicial para uno mismo o tercero. O sea, lo que decíamos recién, se pierde esa capacidad reflexiva y uno se vuelve autómata, entonces no puede resistirse al impulso o tentación de llevar a cabo una acción que obviamente le va a generar un perjuicio a él o a terceros. Acompañada de una sensación creciente de tensión o activación, que es la arousal, antes de llevar a cabo el acto, y de experiencia de placer, gratificación o liberación en el momento de consumar el mismo o poco tiempo después. ¿Qué quiere decir esto? En general, y esto lo vamos a ver en casi todos los cuadros que forman este diagnóstico del trastorno del control de los impulsos, el paciente, previo a tener el episodio impulsivo, comienza a tener una sensación de tensión creciente, ¿sí? Que va en aumento y que es descargado junto con la impulsividad, lo cual obviamente le genera una cuestión de placer, de relajación, de gratificación. Puede haber sentimientos de culpa posterior, según sea reflexivo, bueno, si el paciente se da cuenta de lo que hizo, puede haber sentimiento de culpa. Acá tenemos también una definición de impulso, es más o menos lo que venimos diciendo. Y el impulso está definido como una reacción rápida y no planeada, ¿sí? Que responde a un estímulo interno o externo sin evaluar las consecuencias negativas que puede llegar a tener. Más o menos lo que habíamos estado hablando. Aparece como este impulso como respuesta a este estímulo en donde no tiene el freno de la conciencia que habíamos dicho hasta ahora, con lo cual el individuo siente algo y no puede más que llevarlo a la, ¿sí? Sin detenerse. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos así también a grandes rasgos de los cuadros, vamos a ver algunas cositas de la etopatogenia y vamos a ver que en general podemos definir, y a medida que ustedes vayan estudiando estas clases de psiquiatría van a ver que bueno, cuando hablamos de etopatogenia hay como muchas líneas y las distintas vertientes teóricas también nos arrojan distintos datos de cómo se pueden llegar a producir estos cuadros. Entonces tenemos dentro de la etiopatogenia
En primer término, los factores psicológicos y psicosociales, en donde desde lo psicológico hablamos de una disposición a actuar con el objetivo de disminuir la tensión provocada por la urgencia de los impulsos instintivos o por la disminución de las defensas del yo contra esto. Cuando hablamos justamente de este objetivo de disminuir la tensión y de la disminución de las defensas del yo contra esto, hablamos de que en realidad esta función, ¿sí?, que es lo que nos llevaría a determinados comportamientos impulsivos, todos la tenemos, ¿sí? En muchos momentos seguramente a todos nos agarra ganas, no sé, de enojarnos mucho y reventar, por decirlo de una manera que se entienda. Pero claramente hay determinadas defensas del yo que nos indican, o por las cuales sabemos que de repente romper todo cuando nos enojamos no es lo mejor que podemos hacer. Entonces, en estos casos, desde lo psicológico y desde lo psicodinámico, podemos entender como esta necesidad de disminuir la tensión, por eso que nos pasa, y como una disminución de las defensas del yo en estos episodios, ¿sí? Obviamente también desde lo psicosocial tenemos factores educativos y el ambiente social. Y con respecto a lo biológico, bueno, sabemos que el córtex prefrontal, la corteza prefrontal, es de alguna forma lo que se encarga, lo que funciona como filtro para determinados comportamientos. De hecho, también es lo que determina el comportamiento social, determina la adaptabilidad del individuo. Cuando nosotros tenemos un paciente demenciado, ¿sí?, que no le funciona una parte del cerebro, lo que no le funciona es la corteza prefrontal, es un paciente completamente desinhibido, que pierde ese tipo de comportamientos sociales, que tiene, que pierde esa capacidad de inhibirse, con lo cual sabemos que una hipofunción del córtex prefrontal podría tender a esta clase de comportamientos impulsivos. También el sistema límbico estaría interviniendo, así como también la hiperactividad del núcleo accumbens, que tiene que ver justamente esta hiperactividad con el aumento de esta tensión y el aumento de esta tendencia a los impulsos. La disfunción serotoninérgica, sabemos que la serotonina es un importante neurotransmisor, se encuentra afectada en casi todas las que son las patologías psiquiátricas, tenemos alguna alteración de la serotonina, y también hablamos claramente de una predisposición genética, ¿sí? Entonces habría una disminución de la capacidad para detener los impulsos y un aumento de los impulsos proscénicos, ¿sí? Eso desde lo biológico. ¿Vamos bien por ahora? Está fácil. Vamos a ver ahora sí los cuadros. El primero que vamos a tratar de entender un poquito es el trastorno explosivo intermitente. ¿Cómo definimos al trastorno explosivo intermitente? Básicamente por la aparición de episodios independientes durante los cuales el sujeto no consigue resistirse a impulsos agresivos. Es decir, justamente son episodios independientes, ¿no? Esto no tiene que ver con un funcionamiento permanente del individuo, sino como un episodio en sí mismo en donde esta tensión, esta impulsividad empieza a aumentar tanto y el individuo no puede detenerse. Durante estos impulsos, el sujeto destruye bienes o comete hechos graves. Son desproporcionales con respecto al desencadenante y no hay signos de impulsividad o agresividad durante los intervalos. Como decíamos, que el paciente presente un trastorno explosivo intermitente no implica que sea permanentemente agresivo o permanentemente impulsivo, sino que son episodios acotados en el tiempo. Cuando hablamos que son desproporcionales con respecto al desencadenante, sabemos que puede haber un desencadenante, pero claramente no tiene que ver con esto. Hubo un caso no hace mucho tiempo en un peaje, se empezaban a pelear y una de las personas se bajó y empezó a pegar tiros al auto de otro, ¿sí? Evidentemente, tal vez había un desencadenante. Obviamente la respuesta fue absolutamente desproporcionada, con lo cual sabemos que en ese caso es una cuestión de explosión intermitente, como estamos hablando ahora. Con respecto a la clínica, hay un periodo precedente de tensión creciente por la visión súbita, esto lo vamos a ver en general, es decir, hay algo en el paciente, el individuo que se empieza a gestar, que empieza a aumentar y se expresa en forma de agresión, tanto física como verbal, es decir, pueden romper objetos, pueden realizar destrozos o pueden haber grandes discusiones.
Los episodios, esto es importante, no tienen una larga duración, sino que duran en general entre 10 y 20 minutos y pueden ser esporádicos o hasta presentarse varias veces por semana. Los síntomas, a ver, esto que dijimos recién de la duración del episodio, el hecho de que sean esporádicos, hablan justamente a lo que le da el nombre, ¿no? Un trastorno explosivo intermitente. Repito, no es un cuadro permanente, sino que son estos episodios de impulsividad súbita, que el individuo no los puede detener ni frenar con nada. Esta sensación de tensión creciente se puede presentar con estos síntomas físicos, como por ejemplo hormigueos, cefaleas, palpitaciones, y el pulso es crónico, que va a generar claramente deterioro social por una cuestión entendible, que si el individuo se mueve permanentemente de esta forma impulsiva, obviamente va a tener algunos problemas en algún momento. Hay muchas comorbilidades, es decir, situaciones que se pueden presentar concomitantemente sin que sean la causa del cuadro, como por ejemplo un trastorno bipolar del 50%, puede también haber comorbilidades con trastornos del humor, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios, trastornos de personalidad y demás. Es decir, en sí es bastante raro que se presente un trastorno explosivo intermitente por sí mismo. Generalmente hay algún tipo de comorbilidad. Vamos a ver rápidamente lo que son los criterios del DSM para entender qué es lo que usa el DSM para definir a este trastorno explosivo intermitente. El criterio A habla de varios episodios aislados de dificultad para controlar los impulsos agresivos que dan lugar a violencia o a destrucción de la propiedad. Más o menos lo que estuvimos diciendo. El criterio B, el grado de agresividad durante los episodios, es desproporcionado con respecto a la intensidad de cualquier estresante psicosocial precipitante. ¿Sí? Eso también lo dijimos, es decir, puede estar estresante, pero claramente la respuesta es desproporcionada. Y el criterio C, los episodios agresivos no se explican mejor por la presencia de otros trastornos mentales, como por ejemplo un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno psicótico, un episodio maníaco, un trastorno disocial o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y no son debidos a efectos fisiológicos directos de una sustancia, como una droga o un medicamento, y tampoco es debido a una enfermedad médica como un traumatismo encefalocraniano o una enfermedad del cerebro. Cuando hablamos de que no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental, es decir, que no aparece la impulsividad como síntoma de otro trastorno mental, lo cual no implica que una persona con un trastorno explosivo intermitente también pueda tener otra patología, ¿sí? Es decir, que no es solamente el síntoma de otra patología, sino que por sí mismo configura todo este cuadro. ¿Se entiende? Bueno, eso con respecto al trastorno explosivo intermitente. ¿Alguna duda con respecto? ¿No? Vamos a pasar al segundo cuadro. El segundo cuadro es la cleptomanía. La cleptomanía, más o menos, todos sabemos de qué se trata cuando hablamos de cleptomanía. Es un trastorno que se caracteriza porque el individuo reiteradamente fracasa en el intento de resistir los impulsos de robar objetos que no se utilizan para el uso personal o por fines lucrativos. Por el contrario, los objetos pueden desecharse, regalarse o esconderse. Y es importante que no son ladrones. Es decir, lo que acá se fundamenta como cuadro, lo que aparece como cuadro, es este impulso para tomar algo del otro sin el fin ganancial, que tal vez sí tiene alguien que comete el acto delictivo. ¿Sí? Es decir, es probable que el paciente que presente una cleptomanía tome cosas que ni siquiera le son útiles, que ni siquiera le sirven y que tampoco le va a dar una utilidad después, sino que solamente los toma con el objetivo de reducir esa tensión que presenta. Entonces, por eso dice que los objetos pueden desecharse, regalarse o esconderse. Jacques Tirole, en 1838, las describía como monomanías instintivas o el robo de los reyes, justamente el robo de los reyes porque entendemos que los reyes no necesitan robar, sin embargo, es esta tendencia a tomar objetos. Existen teorías psicodinámicas de la gratificación simbólica y teorías neurobiológicas que son las que vimos recién. Cuando hablamos de gratificación simbólica, diciendo muy grandes rasgos,
hablamos de la sensación de gratificación que un individuo puede tener ante la sensación probablemente de pérdida, ¿sí?, de algún aspecto, de alguna pérdida interna, que al tomar otro objeto simbólicamente se ve gratificado, es decir, reduce la sensación de pérdida al tomar un objeto y apropiarse de un objeto ajeno. Su prevalencia es subestimada porque es muy extraño que los pacientes consulten por este cuadro. Entonces, cuando hablamos de la cleptomanía, decimos que ocurre de forma espontánea, rápida, sin meditación. Hay un escaso valor de los objetos robados frente al riesgo de ser sorprendidos. Los regalan, abandonan o devuelven. Previamente hay una sensación de tensión, es decir, esta sensación de tensión creciente que dijimos que se presenta en la mayoría de estos cuadros. Durante y después hay sentimientos de alivio y gratificación, aunque puede haber culpa. Se da en lugares públicos de forma solitaria, sin ayuda ni organización, y la evolución es crónica con recaída, que bueno, también puede producir un riesgo social importante. No está claro más o menos de qué se trata el cuadro. También tenemos mucha comorbilidad, depresión, casi en el 100% de los casos podemos llegar a decir, trastornos de pánico, 76%, trastornos de la conducta alimentaria, un 50%. ¿Sí? Veamos rápidamente lo que son los criterios del DSM. Cuando hablamos de cleptomanía, para el DSM hablamos de una dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos que no son necesarios para el uso personal o por su valor económico. El criterio B, hablamos de una sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el robo, esto que dijimos que se presenta en la mayoría de estas situaciones impulsivas, con el criterio C, bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometer el robo. El robo no se comete para expresar cólera o por venganza y no es en respuesta a una realidad delirante o una alucinación, y no se explica mejor por la presencia de un trastorno disocial, de un episodio maníaco, un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Sí? ¿Queda bien claro? Perfecto. Pasemos a la introducción. Vamos a hablar de piromanía. Piromanía, también más o menos entendemos de qué se trata cuando nos referimos a piromanía. Sabemos que es un comportamiento caracterizado por la reiteración de actos o intentos de prender fuego a las propiedades u otros objetos, sin motivo aparente, con la insistencia constante sobre temas relacionados con el fuego y la combustión. Acá aparece la cuestión impulsiva, también ya vamos a ver que tiene seguramente los componentes del resto de los cuadros impulsivos, solo que acá esta cuestión impulsiva pasa sobre todo por el tema de prender fuego sin un objetivo, digamos, ganancial, un objetivo claro. Simplemente el único objetivo de prender fuego es reducir esta tensión previa y descargar estos impulsos. También fue descrita en el siglo XVIII como manía incendiaria en este caso. También existen diferentes hipótesis, lo que son las hipótesis psicológicas. Tenemos el erotismo letral, que es el equivalente masturbatorio a la prendida de fuego, e hipótesis neurobiológica, donde también tenemos la regulación de la serotonina y de la glucosa como el disparador de la conducta. Básicamente, cuando hablamos de las hipótesis neurobiológicas, bueno, se parecen bastante entre todas. Hay un predominio en varones de 8 a 1, con el 40% menores a 18 años. Veamos un poco de qué se trata este cuadro. Cuando hablamos de la clínica, hablamos de una creciente tensión con síntomas físicos previos al acto. Dijimos con todos los episodios de impulsividad, ¿sí? Es prácticamente lo que los define. En este caso, sí hay una preparación más meticulosa, durante el cual esta sensación de tensión va en crecimiento, ¿sí? Se puede producir una gran excitación en ese momento.
Y durante el juego se produce ese alivio o relajación del impulso con, bueno, un gran sentimiento de placer, un gran sentimiento de gratificación, un importante alivio, relajación y hasta sueño, en muchos casos, después de que se consuma el acto incendiario. Puede haber uno o varios, esporádicamente, separados por largos periodos de tiempo, y el paciente es indiferente a las consecuencias materiales o humanas. Es decir, que no se realizan con una intencionalidad, ¿sí?, desde el punto de vista del incendio, sino simplemente existan con este impulso y con esta necesidad de relajar el impulso. Hay una negación del daño y el curso es crónico con pronóstico desconocido. Hubo un caso hace un tiempo, no sé si se acuerdan. No, y también acá había una persona oriental, creo que era, que vendía supermercados y demás, en donde tampoco había un objetivo claro, ¿sí?, en la prendida de fuego, simplemente era descargar el impulso que se va gestando. Frecuentemente está asociado al consumo de alcohol dentro de lo que son las comorbilidades. ¿Vamos bien? Veamos rápidamente lo que son los criterios diagnósticos del DSM para entender cómo marca el DSM, y hablamos de un criterio A, una provocación deliberada, intencionada de un incendio en más de una ocasión, o una tensión o activación emocional antes del acto, como todos estos cuadros, es el criterio B. El criterio C, tenemos una fascinación por, interés en, curiosidad acerca de, o atracción por el juego y su contexto situacional. El criterio D, bienestar, gratificación o liberación cuando se inicia el juego, es esa relajación después del acto, o cuando se observa o se participa en sus consecuencias. El criterio E es importante para determinar si es un acto delictivo o no, debido a que el incendio no se provoca por móviles económicos, como expresión de una ideología sociopolítica, para ocultar una actividad criminal, para expresar cólera o venganza, para mejorar las propias circunstancias de la vida, en respuesta a una idea delirante o a una alucinación, o como resultado de una alteración del juicio, demencia, retraso mental o intoxicación. Claramente hay una cuestión impulsiva que se descarga después del fuego. No tiene nada que ver con ninguno de estos móviles u objetivos finales. La provocación del incendio se explica mejor por la presencia de un trastorno antisocial, por un episodio maníaco o por un trastorno antisocial de la personalidad. Bien, veamos el próximo cuadro. Cuando hablamos del próximo cuadro, dentro de estos dificultades para controlar los impulsos, hablamos de lo que es el juego patológico. El juego patológico, es un tema bastante amplio, ¿sí? Vamos a tratar de circunscribirlo un poco a lo que nos atañe, en donde hablamos como un trastorno de los impulsos, o como el trastorno, de los impulsos más frecuentes, y se lo caracterizó como la adicción de los 90. Cuando hablamos de adicción de los 90, hablamos de una forma de dependencia de la conducta, ¿sí? Por eso se trata como adicción. En este caso, la dependencia no es una dependencia física, sino que una dependencia de la conducta. Es decir, hay un deseo obsesivo, una euforia y una pérdida de control que desencadenan la dependencia, y lo que caracteriza a la dependencia en sí son los síntomas de privación. Ustedes saben, si ya estuvieron viendo algo de lo que es la adicción, lo que son los síntomas de privación es lo que caracteriza a la dependencia. Entonces, acá, cuando el paciente no puede ir a jugar, no puede jugar directamente, se genera un gran malestar físico y un gran malestar psíquico que hace que de alguna manera el juego se mantenga. ¿Sí? El paciente no puede detenerse ni abstenerse a la hora de estar jugando. También hay fenómenos de tolerancia, que es otra de las cosas que caracteriza a las adicciones. Cuando hablamos de fenómenos de tolerancia, hablamos de que tal vez el paciente empieza jugando una determinada cantidad de dinero, o por medio de determinados mecanismos, y de a poco se va haciendo tolerante, y todo esto va en aumento o se va modificando. Es decir, podemos definirlo como que tiene en sí todas las características de lo que es un cuadro de dependencia. Se trata de un comportamiento repetido, persistente, de
juego por dinero que expone a consecuencias negativas en lo social, lo profesional e individual, obviamente. Las consecuencias refuerzan el comportamiento, es decir, que la pérdida genera que se refuerce la necesidad de jugar más para recuperar lo perdido, y el desequilibrio económico y social afecta a la familia, obviamente. Acá es importante tener en cuenta que el juego no necesariamente se considera patológico o anormal. El juego, ¿sí? La actividad de jugar se puede considerar normal, siempre y cuando sea una actividad libre, ¿sí? En donde el individuo decide qué es lo que quiere jugar, cuánto jugar, cómo jugar. Lo que define el juego patológico es esta sensación de obligación del individuo por la necesidad de jugar. En ese caso, la libertad se cierra, y eso es lo que define de alguna forma y por qué ingresa dentro de lo que es este trastorno de control de los impulsos. Etiopatogenia. Varias posibles etiologías y varios factores precipitantes. Hay, bueno, como todos hasta ahora, teorías psicoanalíticas, genéticas, cognitivos comportamentales y neurobiológicas. Acá, bueno, importa mucho el tema de la pérdida, importa el refuerzo positivo. Cuando hablamos de las teorías neurobiológicas, también hablamos de lo mismo que venimos hablando con el resto de las cuestiones de los trastornos de control de los impulsos, con la alteración de la corteza prefrontal, es decir, este filtro no puede funcionar como filtro, alteración de la amígdala, alteración de las vías serotoninérgicas y noradrenérgicas, y alteración de las vías dopaminérgicas también. Generalmente en el hombre comienza en la adolescencia, generalmente en la mujer comienza en la adultez, y del 3 al 5% de la población general ha obtenido problemas con el juego, que son algunas estadísticas que nos pueden servir para ver la dimensión del problema, y del 1 al 3% reúne criterios para juego patológico. Abarca todas las etnias, todas las clases sociales, todas las edades y todas las ocupaciones. Sí podemos definir algunas cosas como factores de riesgo, que son los antecedentes familiares de juego patológico, los antecedentes familiares de alcoholismo, el hecho de ser soltero, el hecho de la exposición precoz al juego, el encontrarse otras dependencias o presentarse otras dependencias, y el nivel de oferta de juego, realmente un lugar donde no hay determinados mecanismos, y en el casino, el paciente no mantenemos una cuestión, pero el casino también lo tenga por otro lado, ¿sí? Vamos a definir cuatro fases en lo que es el juego patológico. En realidad, el objetivo de definir las fases tiene más que ver con algo ilustrativo, ¿sí? Para que nos vaya quedando un poco claro qué es lo que va pasando en el juego, lo cual no implica que esto en la práctica se dé así, exactamente. Pueden haber fases que estén más solapadas, pueden haber fases que se prolonguen más en el tiempo, puede no haber alguna de las fases, pero para entender un poquito está bueno que tratemos de graficar. Entonces, tenemos que evolucionar clásicamente en 4 fases. La primera fase es de ganancia. Las primeras experiencias generan una gran exaltación, una gran euforia, se subestiman de alguna manera las pérdidas, y se pasa a la segunda fase, que es la pérdida y la casa. Obviamente, esta ganancia no se puede sostener, va a empezar a cambiar la suerte, empieza el estado de ánimo a tornarse un poco más excitado por momentos, un poco más deprimido por las pérdidas en otros momentos, y el individuo comienza a jugar cada vez más para recuperar lo perdido y para devolverlo adeudado. Se empieza a partir de esta necesidad de recuperar lo perdido, empieza a haber un descuido más importante de lo que es el juego, de la vida profesional y de la vida familiar, y pueden aparecer síntomas de privación en caso de no jugar. La tercera fase está dada por la desesperación, debido a que la conducta ya se empieza a volver incontrolable, ¿sí? Esta cuestión impulsiva no se puede detener, no se abandonan las esperanzas de ganar probablemente, de tener la gratificación y de sentirse bien, y pueden aparecer actos delictivos para poder seguir jugando. Y la cuarta fase, ya tenemos la presencia del abandono, donde se pierden las fantasías de éxito, sabe el paciente que no va a poder saldar las deudas que contrajo hasta ese momento, pero sin embargo sigue jugando porque se transforma en esta cuestión de dependencia de la conducta y de tolerancia. ¿Sí? Ya el individuo no puede separarse del juego patológico. En general son personas
también en general son personas inteligentes, optimistas, negadores, racionalizadores, competitivos e inquietos. Algunos postulan que se ajustan a alguna forma de juego en sí, favorecido claramente, como decíamos antes, por las ofertas o por el acceso que el paciente, que la persona tenga al juego, y el curso de la patología obviamente va a variar según las comorbilidades que encontremos. El diagnóstico. El diagnóstico es bastante difícil que un paciente consulte al psiquiatra por presentar juego patológico. En todo caso, si lo hace por intermedio de la familia o en un estado en que ya el problema lo trajo un abandono demasiado grande. Por lo cual es importante que se pesquise en atención primaria. Tenemos que preguntar sobre los hábitos del juego y tratar de realizar algunas intervenciones eventuales que vamos a hacer sobre. Hay cuestionarios, todo esto está bien protocolizado, existen cuestionarios que son muy claros y que son utilizables, que también uno puede acceder a ellos, bueno, relativamente fácil, en donde nos pueden ayudar a determinar si lo que el paciente presenta constituye un poco este cuadro de juego patológico. No tiene ningún sentido que nosotros nos detengamos a ver estos cuestionarios. Sí, me parecía que estaba bueno que queden los nombres. Ahí tenemos algunos nombres, como tal vez el EIC, que es uno de los más conocidos, en donde a través de 8 preguntas, bueno, se determina la gravedad de la situación. Y el punto de tener los nombres, bueno, es interesante tenerlos porque son sencillos para realizar y nos pueden dar una información bastante útil. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, que empezamos a preguntar al paciente sobre estas cuestiones del juego, tenemos que diferenciarlo muy bien sobre el juego social y con el juego profesional. Con el juego social se hace con amigos, con colegas, en un lapso determinado, con pérdidas predeterminadas. No hay una dependencia, es decir, el paciente se junta justamente para eso, sabe desde dónde hasta dónde va el juego, y el paciente tiene otros aspectos de la vida mucho más gratificantes, con lo cual esto no es la fuente de gratificación. Y lo que es importante, no juega para compensar las pérdidas. Por otro lado, tenemos el juego profesional, hay gente que se dedica al juego y que lo hace por negocios, en donde también los riesgos son limitados, se conserva el control de las apuestas y hay una relación con el juego que es obviamente más estratégica que emocional, ¿sí? como fuente de una ganancia, con lo cual la relación es más bien estratégica. Ambos pueden dejar de jugar cuando lo decidan, ganen o pierdan. Como hablábamos con el juego patológico, el individuo pierde esta capacidad y esta libertad para decidir desde dónde hasta dónde jugar. Con respecto a la comorbilidad, hay una muy alta comorbilidad con depresión mayor, también con episodios de hipomanía, con tentativa suicida, con abuso de sustancias, sobre todo alcohol. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Veamos los criterios diagnósticos que ofrece el DSM, son varios y amplios. El comportamiento, el comportamiento del juego desadaptativo, persistente y recurrente, como indican por lo menos 5 de estos ítems, que son la preocupación por el juego, la necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado, el fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego, la inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas, para aliviar la disforia. Después de perder dinero en el juego, se vuelve al otro día para intentar recuperarlo. Se engaña a los miembros de la familia, a terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación en el juego. Se cometen actos ilegales, como falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para financiar el juego. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debido al juego, y se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego. ¿Sí? Está bastante descrito el cuadro entre los criterios. El comportamiento, como en todos estos cuadros, no se explica mejor por la presencia, en este caso, de un episodio también. ¿Bien con juego patológico? Pasamos al siguiente.
El siguiente es la tricotilomanía. Tricotilomanía, bueno, viene de cabello, es la pérdida apreciable del cabello debido al fracaso reiterado para resistir los impulsos de arrancarse el pelo. Está precedido por un aumento de tensión y seguido de alivio o gratificación. Nosotros, trabajando en el servicio, hemos visto varios casos en donde, por ejemplo, hay pacientes que mientras hablan y comienza a crecer esta sensación de tensión, mientras hablan empiezan a arrancarse el pelo y van jugando y se van arrancando hasta arrancarse mechones. Claramente, a partir de estar tirándose tanto del pelo, también hay un debilitamiento de lo que es el cuero cabelludo, con lo cual el arrancamiento del pelo es mucho más factible, generando directamente cuadros de alopecia, o sea, con faltas apreciables del cabello. Esto, cuando hablamos de tricotilomanía, hablamos de la tensión previa de todos estos cuadros impulsivos y hablamos de la relajación posterior al episodio impulsivo. La etiología de la tricotilomanía es desconocida, vamos a hablar de estresantes ambientales, pasados o actuales. La prevalencia también es desconocida, inclusive es raro que se consulte por este cuadro. En general hay vergüenza frente al tema y se descubre en sí, la descubre muchas veces el dermatólogo por el cuadro de alopecia directamente, y se puede dar de forma distraída o concentrada. Como les decía recién, tal vez el paciente está hablando de otra cosa y mientras tanto va jugando con el pelo, ¿sí? Que se vuelve un poco más fijo hasta arrancarse, o bien como un acto directamente impulsivo donde tras esta sensación de tensión violentamente se puede llegar a arrancar los mechones de pelo. Puede haber ingesta de los mechones de pelo, que son los tricobesoares, con sus consecuencias clínicas. Sabemos, por ejemplo, que la obstrucción intestinal se puede dar a causa, justamente de una ingesta de pelo. Está muy relacionado, obviamente, con los trastornos de ansiedad y muy relacionado también con la depresión. ¿Cómo describe el manual diagnóstico, el DSM-4, a estos cuadros? La tricotilomanía está definida, el criterio A es un arrancamiento del propio pelo de forma recurrente que da lugar a una pérdida perceptible del cabello. Tenemos la sensación de tensión creciente en todos estos cuadros, inmediatamente antes del arrancamiento del pelo o cuando se intenta resistir a la práctica de ese comportamiento. El criterio C está dado por el bienestar, la gratificación o liberación cuando se produce el arrancamiento del pelo, y claramente la alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental y no se debe a una enfermedad médica, por ejemplo una enfermedad dermatológica, sino que hay algo psiquiátrico además, o sea, esta cuestión impulsiva además. La alteración también va a causar un malestar clínicamente significativo, un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. ¿Bien? Se ve mucho en la tricotilomanía también. Vamos a pasar ya al último de estos apartados, que estamos viendo brevemente. Ustedes saben que en el manual de criterios diagnósticos siempre existe un apartado que implica el cuadro no especificado. Así como tenemos en todos los cuadros el apartado no especificado, lo que es trastorno de control de los impulsos, también tenemos un apartado para el trastorno de control de los impulsos no especificado, que está dado básicamente por la presencia de algunos cuadros que seguramente van a ser más desarrollados en las futuras ediciones porque se ven muchos. Uno de ellos es la automutilación reiterada. Cuando hablamos de la automutilación es también un cuadro, un síntoma, en general aparece también como síntoma de otras situaciones, pero que se ve mucho la automutilación reiterada, concretamente es la presencia de cortes, ¿sí? Pacientes que en estas situaciones impulsivas, en esta situación de tensión creciente, de dificultad para poder canalizar esta tensión por otros lados, se realizan cortes, generalmente es en antebrazos, aunque puede ser también en otras partes del cuerpo, los cuales no tienen
tienen una intención de generar, de producirse la muerte, sino que el único objetivo es descargar esta tensión tan grande. De hecho, algo que suele, que se escucha siempre en los casos de automutilación o autoagresión, es el tema de que los cortes, por ejemplo, no les duelen, porque la descarga emocional es tan grande, tan fuerte, y esa cuestión impulsiva es tan grande que no llegan a sentir el dolor que les producen los cortes, muchas veces bastante profundos, que requieren suturas y demás. Cuando hablamos de automutilación reiterada, entonces hablamos de la realización de cortes en la piel, meticulosos y poco profundos a veces, utilizando elementos cortantes filosos como cuchillos u hojas de afeitar. Generalmente se dan en brazos, pero también se pueden dar en abdomen, en área pública o mamas. Nosotros acá hemos trabajado con muchos pacientes en donde el nivel de las autoagresiones son muy altos, muy grandes, y bueno, pacientes que hasta las piernas se cortaban, hay pacientes que inclusive se cortan en áreas del cuerpo no tan visibles, porque los brazos y los antebrazos muchas veces son muy visibles, pero también se pueden cortar otras partes del cuerpo. No está conectado, como decíamos recién, con actos suicidas, es decir, el objetivo de la automutilación no tiene que ver con la muerte, sino simplemente, o solamente, mejor dicho, reducir esta cuestión impulsiva tan grande que ellos sienten, entonces sí llevan al alivio de tensión, sí llevan a esta sensación de descarga. Se asocia muchísimo al trastorno límite de la personalidad, al trastorno borderline, también al trastorno obsesivo-compulsivo, se asocia mucho con cuadros afectivos, con trastornos dismórficos corporales, con trastornos de despersonalización y con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Eso con la automutilación. Otro de los cuadros que entra dentro del trastorno de control de los impulsos no especificados es el comportamiento sexual compulsivo. Cuando hablamos de comportamiento sexual compulsivo, hablamos como un proceso que lleva a que un individuo se encuentre progresivamente sometido a su sexualidad, haciendo que ésta se incline más hacia el registro de la necesidad que hacia el deseo. Es decir, la sexualidad puede ser vivida adecuadamente, puede tener, y tiene que ver con el deseo, tiene que ver con las ganas, ¿no?, de compartir, con el contacto con una persona. Cuando hablamos de un comportamiento sexual compulsivo se pierden esas características y solamente existe en este tipo de situaciones el comportamiento sexual por sí mismo, que tiene que ver con la necesidad de descargar esa impulsividad en un momento y no probablemente en el contacto con otra persona. Entonces no depende del número de relaciones sexuales. Una pareja puede tener muchísimas relaciones sexuales, está todo bien, o sea, no pasa nada, pero sí el concepto de presión fantasmática de orden sexual. Cuando hablamos de presión fantasmática, hablamos de este pensamiento que se mete en la cabeza, ¿sí?, y seguramente está dando vueltas, lo cual va creciendo, la tensión va creciendo y se descarga de esta forma impulsiva por medio del comportamiento sexual. Bueno, afecta al 6% de la población de los Estados Unidos, por si nos interesa qué tanto se comportan sexualmente de forma compulsiva, y lo que sí es interesante es que se encuentran estos pensamientos obsesivos de la sexualidad y de los encuentros sexuales. Es decir, cuando hablamos de pensamientos obsesivos, hablamos como estas ideas que se meten en la cabeza, que no hay forma de sacarlas, por más que el individuo, que la persona sepa que le generan molestia y que no le producen gratificación. Es decir, se mete esta idea sobre la sexualidad, sobre el encuentro sexual, puede haber racionalización, puede haber en general negación de los actos, puede haber culpa. Generalmente está acompañado de baja autoestima, de depresión, de vergüenza y de ocultamiento. Una cuestión importante para entender esta cuestión de la necesidad, que no está tan relacionada con el deseo, es el tema de la indiferencia por el compañero sexual. Obviamente, si hablamos que dentro del comportamiento sexual compulsivo, no está dado por el deseo, por las ganas de estar con una persona, obviamente la otra persona que incluye ese comportamiento sexual tampoco va a importar, con lo cual hay una indiferencia por el compañero sexual y hay una falta de control seguramente en otros aspectos, ¿sí?, como una falta de control impulsivo en otros aspectos además del sexual.
Cuando hablamos del comportamiento sexual impulsivo, el paciente seguramente prefiere mantenerse en el anonimato en cuanto a la relación sexual. ¿Se entiende bien la diferencia entre un comportamiento sexual compulsivo y una relación sexual, digamos que podemos hablar normal, entre comillas, si queremos llamarlo, en donde sí está atravesado por el deseo, sí está atravesado por las ganas de la persona de compartir, de un acercamiento íntimo con otra persona? Cuando hablamos de un comportamiento sexual compulsivo, esto se impone a forma de necesidad, ¿sí? Y el paciente, el individuo, no puede hacer nada para resistirse a ese cuadro. Vamos a hablar de otro de los cuadros que forman este apartado no especificado, que son las compras compulsivas. Las compras compulsivas también están dentro de lo que son el trastorno de control de los impulsos. Desafortunadamente para muchos. Las compras compulsivas las definimos como un comportamiento de compra impropio y una tendencia repetitiva a los gastos que tiene consecuencias obviamente negativas a nivel personal, familiar y social. Comportamiento impropio y tendencia repetida, ¿sí? Esta tendencia de la persona a comprar sin parar. Existen teorías psicoanalíticas. La restitución simbólica, ya habíamos hablado algo de lo simbólico. Acá sería la restitución simbólica, sería restituir algo, ¿sí?, que el paciente o la paciente en general le falta, en lo cual se restituye simbólicamente por medio de una compra. La baja autoestima, el miedo a la muerte. Hay teorías que tienen que ver con lo comportamental, es decir, con el comportamiento, que sería similar a otras adicciones, ¿sí?, con los mismos sentimientos de abstinencia, con la misma tolerancia. Teorías del refuerzo. Hay teorías neurobiológicas que son similares a las que hablamos en el espectro afectivo, obsesivo y compulsivo. Muchas teorías, porque evidentemente es algo que preocupa, ¿no? Afecta del 1 al 5% de la población general y claramente predomina en el sexo femenino, en el 80 al 90% de los casos, en una edad media de aparición de aproximadamente 30 años. ¿Qué sucede durante las compras compulsivas? Existe una creciente tensión y excitación, ¿sí?, esta tensión que empieza a crecer durante el periodo prodrómico, es decir, durante el periodo previo, que luego, obviamente, con la compra se va a aliviar, aparece satisfacción, pero muchas veces es seguido una depresión, que es la depresión post-shopping, con culpa, vacío y remordimiento por la cantidad de dinero invertido. El curso es crónico, en el 50% de los casos, con hasta 17 picos mensuales, los cuales pueden durar de 1 a 7 horas, y por momentos intentan luchar con los síntomas, permaneciendo fuera de las áreas comerciales, refugiándose en sus hogares. Las situaciones de compra, como la paciente o el paciente llega a la situación de compra, es porque está como muy cargada afectivamente la situación de compra, ¿no? No es solamente ir a comprar algo que necesito, sino que hay una cuestión emocional y vital necesaria con la compra, en donde, en general son oportunidades únicas que no pueden dejar pasar y se imponen también de esta forma, como este pensamiento, como hablábamos antes, de este pensamiento obsesivo con el comportamiento sexual. Bueno, lo mismo sucede con el tema de la compra. Aparece este pensamiento en donde la paciente no puede dejar de lado. Se asocia claramente con dependencia alcohólica, se asocia con dependencia a drogas ilegales, con depresión mayor, con crisis de angustia y también con bulimia en algunos casos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a decir algunas pocas palabras en cuanto al tratamiento, ¿sí? El objetivo no es meternos demasiado en profundidad. El tratamiento en general tenemos que tener en cuenta la mayor parte de los tratamientos dentro de salud mental. Nosotros tratamos siempre, así como nosotros hablamos de muchas teorías, ¿no?, a la hora de generar las teorías psicopatogénicas. Bueno, cada línea que explica por qué se produce algo también tiene una propuesta para tratarlo. Entonces, generar los tratamientos interdisciplinarios es lo que vamos a referir. Los tratamientos en el caso del trastorno de control
control de los impulsos, va a ser dificultoso porque el paciente es difícil que llegue a la consulta por sí mismo, dado que muchas veces son cuadros egosintónicos. ¿Saben lo que es egosintónico y egodistónico? Exactamente, sí. Vamos, bueno, sí, con respecto a egosintónico y egodistónico. Lo egosintónico tiene que ver con una sintonía con el ego. Cuando hablamos sintonía con el yo tiene sintonía, con lo cual, como tiene sintonía, no le molesta. ¿Sí? Cuando hablamos de ego distónico, tiene distonía con el yo. Cuando un cuadro es ego distónico, quiere decir que sí le molesta. Tal vez una depresión o un trastorno de ansiedad sea ego distónico y el paciente lo sienta como algo molesto. Este cuadro de ego sintónico, como hace sintonía con el yo, no le molesta tanto, por lo cual es difícil que consulte. Bueno, como decíamos, esto de los cuadros de las diferentes patogenias, habíamos dicho también que la combinación de las diferentes psicoterapias o de diferentes líneas psicoterapéuticas con los tratamientos psicofarmacológicos es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente, básicamente porque tratamos de abordar la temática de la mayor cantidad de lugares. Se utilizan, cuando hablamos de psicoterapia, podemos hablar de un montón de psicoterapias, como por ejemplo psicoterapias psicoanalíticas, psicoterapias conductuales, adecuadas seguramente a lo que el paciente necesite, probablemente al síntoma, bueno, a lo que tiene que ver con cada una de las líneas terapéuticas. Pero claramente desde el psicoanálisis hay respuestas, desde las teorías conductuales también hay respuestas, desde los cognitivos también hay respuestas. Entonces, cuando hablamos de los abordajes, según el caso, lo que se requiera, vamos a tener abordajes que son individuales, abordajes grupales, abordajes familiares. Eso con respecto a las psicoterapias. Vamos a hablar un poquito, en breves palabras, de lo que es el tratamiento psicofarmacológico. Ustedes saben, no sé si tuvieron ya la posibilidad de tener las clases de psicofarmacología, nosotros ciertamente en lo que es psicofármacos no tenemos demasiado, no son muchos los grupos farmacológicos que utilizamos. Lo que sí tratamos de hacer, y lo que sí se hace en la mayoría de los tratamientos, es tratar de ir combinando según cuál sea un poco el requerimiento del cuadro en particular. Acá en el trastorno de control de los impulsos son muchas las cosas que podemos hacer desde el farmacológico, tratando de adecuar a la necesidad y obviamente siempre teniendo en cuenta lo que decíamos al inicio, cuando hablábamos ahora de tratamiento, que la combinación del tratamiento integrado es la mejor opción. Es decir, que el tratamiento psicofarmacológico por sí mismo no va a ser la respuesta para trabajar sobre esta dificultad en el control de los impulsos, pero sí nos va a ayudar a modular algunas cosas, seguramente para que una psicoterapia también pueda trabajar con la tranquilidad que la psicoterapia requiere, ¿no? Si un paciente claramente está muy impulsivo y el síntoma predomina y prevalece, es difícil que el paciente pueda adecuarse a la psicoterapia y adherirse adecuadamente a la psicoterapia. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos con una ayuda psicofarmacológica. ¿Qué es lo que podemos usar? Bueno, en primer término, podemos usar los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, podemos usar antidepresivos, que son una buena opción para controlar tanto la impulsividad como la irritabilidad. Lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, tenemos tanto la paroxetina, la sertralina, la fluoxetina, son fármacos que son muy conocidos, son muy extendidos su uso dentro de lo que es la psiquiatría, son fármacos bastante seguros, con lo cual son una buena primera opción, teniendo en cuenta algunas particularidades, como son, por ejemplo, los tiempos de latencia, que a veces este tipo de cuadros tienen una urgencia un poco mayor. Entonces, muchas veces nos podemos ayudar con otro tipo de fármacos, como por ejemplo son los estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo, anticonvulsivantes, muchos de ellos también funcionan como antiimpulsivos. De esta manera tenemos el ácido valproico. El ácido valproico en cualquiera de sus formas, como valproato de magnesio, como el divalproato de sodio, que son, bueno, vienen en distintas formas comerciales, son una buena opción, tampoco tienen muchos efectos adversos. El litio puede ser de utilidad en el tratamiento de los episodios de impulsividad. El litio sí tiene, por ser un ion, sí tiene algunas cosas que hay que tener bastante más cuidado, y la carbamazepina también puede ser una buena respuesta. Cualquiera de estos puede venir a reforzar o ayudar el efecto del antidepresivo.
Los otros fármacos que podemos utilizar son los antipsicóticos atípicos. Antipsicóticos atípicos, como por ejemplo la olanzapina, reduciría la impulsividad, podría colaborar con la reducción de la impulsividad, sobre todo cuando son cuadros con una impulsividad muy marcada, que con los pasos anteriores o con los fármacos anteriores no pudimos colaborar. Bueno, una pequeña dosis de antipsicóticos puede ser útil. En general, como decíamos, se van a utilizar con antidepresivos o a veces también se pueden dar algunos de ellos con algunos estabilizadores del ánimo. Finalmente, lo que tenemos para utilizar dentro de lo que son los tratamientos farmacológicos es el uso de ansiolíticos. Los ansiolíticos, su uso está muy difundido, mucho más seguramente de lo que los psiquiatras queremos. El ansiolítico va a reducir la agitación asociada a la ansiedad. Nosotros definimos a todos estos cuadros como cuadros que en un inicio tenían esta sensación de tensión creciente, esto que iba aumentando. Probablemente el uso de un ansiolítico que tiene un efecto muy rápido, ¿sí? Algunos de ellos cortos, de corta acción, de corta duración, bueno, en ese momento pueden servir para reducir la tensión. Obviamente el ansiolítico es un arma de doble filo, porque si el paciente empieza a acostumbrarse a esta conducta de que cuando la tensión aumenta le damos un ansiolítico y la tensión reduce, puede llegar a producir esto que dice acá, que es la tolerancia, ¿sí? Los ansiolíticos tienen un altísimo poder de generar tolerancia, lo que nos llevaría a la dependencia. Estamos hablando del paciente con un alto nivel de impulsividad, es decir, que suponemos que esto pasa, y le pasa a menudo, le pasa frecuentemente, con lo cual la intervención solo con un ansiolítico puede ser muy contraproducente, porque después, una vez que el individuo se acostumbra a este funcionamiento, nos puede llevar muchísimo tiempo dentro del tratamiento el tema de suspender el ansiolítico. ¿Sí? Bueno, esto es todo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Es complicado tal vez encontrarlo al trastorno del control de los impulsos como cuadro por sí mismo, básicamente porque se agrega lo que es la nosología psiquiátrica en el DSM-4. Previamente no existía como cuadro de trastorno del control de los impulsos. Y sobre todo porque, bueno, lo que tal vez cuesta es un poco hacer la diferenciación de la impulsividad como síntoma al trastorno del control de los impulsos como cuadros. Lo que son trastornos de personalidad, muchos trastornos afectivos, trastornos psicóticos, pueden tener también una cuestión de alta impulsividad sin formar por sí mismo un cuadro. ¿Entiende? Y esa por ahí es la diferenciación. Estos son los cuadros que forman este apartado del trastorno del control de los impulsos. ¿Bien?